Una de las cosas que no debemos de olvidar en este tiempo es que todo lo que estamos viviendo obedece al hecho de que Cristo pronto viene. En este tiempo no debemos nosotros de dejar de decir que todo esto que está pasando anticipa el glorioso retorno de Cristo Jesús. Podemos nosotros proyectarnos con esperanza y con fe de que vamos a salir adelante de esta situación, pero tampoco debemos de obviar, no debemos de descartar que Cristo pronto viene. A veces el tema del retorno del Señor Jesús trae cierta reacción de temor, de ansiedad, de pánico a la gente. Hoy día mucha gente me ha preguntado si esto ya es el inicio del fin del mundo. Pero la gente piensa en el fin del mundo como el concepto que nos han trasladado las películas de Hollywood, las escenas apocalípticas, que muchas veces están lejos de ser lo que la palabra de Dios realmente dice, como es y será este acontecimiento. Por lo que en esta oportunidad yo quiero abordar en esta predicación de la palabra el tema que nos debe de mantener ocupados a todos en este tiempo: el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Porque sin duda alguna, antes de esto, Él estaba a las puertas de venir. Hoy está a las puertas de venir. Y cuando esto pase, estará más cerca nuestra redención. Y esto es algo que nos debe de llenar de gozo, que nos debe de llenar de alegría, que nos debe de llenar de entusiasmo, porque nuestra redención representa el momento más glorioso de nuestra historia. Todo lo que como iglesia somos, todo lo que como iglesia hemos sido, va a desembocar a una sola esperanza de gloria, va a desembocar a una sola esperanza de vida: el glorioso y maravilloso retorno del Señor Jesús. Por lo que ante el retorno de Cristo Jesús hay algunas cosas que como pueblo de Dios debemos de entender y debemos de saber. Para ello vamos a buscar San Lucas capítulo 21. Dice la palabra del Señor que los discípulos le preguntan al Señor Jesús, 21:7: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, los discípulos preguntan: ¿qué cosas anticiparán tu retorno? ¿Qué señales nosotros podemos tomar en cuenta para decir que tu retorno está cerca? Y el Señor Jesús le habla a los discípulos de al menos 3 cosas que yo quiero que usted las sepa o las recuerde. Hay cosas que debo de saber ante el retorno del Señor Jesús por su iglesia. Dice el versículo 8: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando oigáis de guerras y de revueltas, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces añadió: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Tanto el evangelista Mateo como el evangelista Lucas hablan de algunas señales que el Señor Jesús habló, que las debemos de tomar en cuenta previo a su retorno. La Biblia dice que pues en los últimos tiempos, previo a que Cristo aparezca, existirá un auge de doctrinas cristológicas falsas. Hay en esta declaración una descripción pero perfecta de lo que en estos años y en estos días hemos estado viviendo. Si hay ahora mismo un mal dentro de la iglesia en términos generales, es una aceptación ingenua, es una aceptación inocente, infantil
de muchas doctrinas incorrectas. El Señor Jesucristo dijo que previo a su venida vendrían muchos en su nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y lo peor de todo es que el texto asegura que esta gente falsa, que esta propuesta incorrecta, que esta gente engañaría a muchos, engañaría a miles de personas. Y por donde quiera que nosotros querramos entrarle al tema, encontraremos, amados hermanos, que todos estos años se han caracterizado por esa proliferación de hombres falsos que han presentado aspectos cristológicos de los cuales están fuera de contexto de la palabra. Estamos hablando, amados hermanos, que hoy día la doctrina no solo sufre de las sectas falsas que tradicionalmente uno las identifica fácilmente, sino que hay un movimiento dentro de la iglesia que cae muchas veces hasta en lo absurdo y que es tan terrible y tan lamentable y causa tanta tristeza que muchísima gente cae presa fácil de toda esta propuesta falsa de doctrina. Pero el Señor ya lo había dicho: en los últimos tiempos, cuando esté a punto de retornar por mi pueblo, habrá un auge de doctrina cristológica, de gente que dijera sin ningún reparo: yo soy el Cristo. Y cuántos falsos cristos en forma de doctrina se han predicado en estos últimos años, y que tristemente han cuajado en la mente y en el corazón de la gente, que apartados de la palabra y movidos por un espíritu demasiado sencillo en el análisis y criterio de lo que oye, caen incluso en la defensa de las doctrinas incorrectas. Falsos cristos, el Cristo de la prosperidad, el Cristo del énfasis en los milagros, el Cristo del misticismo. Falsos cristos. Estamos hablando de falsas propuestas que separa, que divorcia, que despoja del contexto bíblico a la doctrina de Cristo y le arropa con revelaciones, con sueños, con mentiras, con falacias, con cuánta confusión a la doctrina de Cristo Jesús. ¿Cuánta gente a principio de año llenó un estadio para que un falso predicador les declarara en una proclama profética que Cristo decía que este año sería un año de esos donde la expresión, la verborrea de estos presentaba un año de esos años donde la lluvia de bendición material iba a tener gran crecimiento? ¿Y qué pasó? Ninguno de estos hombres profetizó que en los primeros meses del año íbamos a estar pasando esta situación. Falsos cristos, falsos cristos. Pero de esto no debemos nosotros de asustarnos. Ya el Señor Jesucristo, cuando sus discípulos le preguntaron qué señales iban a venir antes de su retorno, Él no empezó diciendo más: ojo, vendrán falsos cristos. Vendrán falsos cristos. Vendrán hombres que amadores de sí mismo, que apartarán del oído la verdad de la Biblia. Pero unido a esto, el apóstol Pablo luego dijo que se levantaría una generación que no le gustaría sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarían alrededor de los falsos maestros para que le dijesen, para que les endulzasen el oído. Falsos cristos. Luego habla el Señor Jesús de que previo a su venida existiría una revolución social, una anarquía entre las naciones, en las que dice la palabra que constantemente oiríamos de guerras y rumores de guerras.
Y cuando nosotros vemos reino contra reino, estamos ahora mismo viendo cómo los reinos políticos, cómo los reinos económicos, cómo los reinos sociales, los reinos financieros están ahora mismo en una pugna ante la situación que vivimos. Pero eso no empezó ahorita con esta pandemia. Ha estado desde años la gente movida por sus intereses económicos, movida por sus intereses financieros, poniendo a pelear a los grupos sociales. Luego habla de terremotos, luego habla de pestes. Y esto es lo que hoy estamos viviendo. Pero si hacemos un análisis de todas las pestes que han ocurrido en el siglo pasado y en el siglo XVIII y todo en el siglo XX, hay un documento que marca cronológicamente cómo el mundo cíclicamente se ha enfrentado a pestes. El mundo se está enfermando cada vez más. Y esta pandemia nos viene únicamente a recordar lo que otras generaciones han experimentado. ¿Qué cosas debe de saber la iglesia previo a que Cristo venga? Que habrá un auge de doctrina falso increíble. Que habrá gente que le gustará la falsa doctrina, que desechará, que despreciará la verdad y amará lo que ahora mismo la gente gusta. Esa falsa doctrina del que yo decreto, del que yo ato, del que yo declaro, y toda esa ridiculez y todo eso absurdo que se venía manejando. Y que hoy ni sus decretos, ni sus declaraciones, ni sus ataduras han podido detener lo que la palabra de Dios dijo que se iba a cumplir. Todo eso anticipaba que Cristo pronto viene. Esas son las cosas que debo de saber. Ahora bien, las cosas que debo hacer, esas son cosas que también la palabra del Señor, amados hermanos, nos anticipa. Dice la palabra del Señor que dentro de todo lo que el Señor Jesús le dijo, aparece lo que la palabra dice en el 34. Mirad también por vosotros mismos. Qué lindo esto. ¿Qué es lo que debo de hacer? Primero le hablé de lo que debo de saber. Ahora le hablo de lo que debo de hacer. ¿Y qué es lo que debo de hacer? Dice la palabra del Señor. En primer lugar, mira por ti mismo. Es tiempo de hacerle un análisis, un autoanálisis a mi vida cristiana. Si esto que está pasando, si esto que está sucediendo, si esto que ahora mismo el mundo sufre es una señal inevitable que Cristo pronto viene, dice el texto, mira por ti mismo. 34, mirad también por vosotros mismos. Iglesia, si Cristo pronto viene, es tiempo de ver mi vida. Es tiempo de ver mi familia. Es tiempo de enfocarme o autoenfocarme y ver cómo estoy viviendo. Hoy mismo estamos preocupados por las prórrogas de la cuarentena. Hoy mismo estamos preocupados por cómo vamos a salir en los aspectos materiales de toda esta situación. Y es válido, claro que es válido. Pero le estamos haciendo también un análisis a nuestra vida espiritual. Pero también estamos viendo cómo está mi relación con Dios. Si en esta cuarentena Cristo aparece para llevar a su iglesia, ¿estás listo para irte con Él? ¿Estás viviendo una vida de la cual sea digno de estar frente al trono de Dios? ¿Estás caído y no te ha compungido tu corazón este tiempo? ¿Estás viviendo una vida de pecado escondido y no te ha redarguido esta situación? Cristo pronto viene. Ya dije las cosas que debo de saber, pero ahora veamos las cosas que debo de hacer. Mira por ti mismo.
Luego dice el versículo 28, retrocediendo un poquito: cuando estas cosas comiencen a suceder. Qué lindo. Cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Qué cosas? La falsa doctrina, el falso movimiento doctrinal. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué cosas? Las guerras, los terremotos, las pandemias, las pestilencias, el hambre, la desesperación. Dice la Biblia, cuando estas cosas comiencen a suceder, en primer lugar dice: erguíos. Primero te dije: mira por ti mismo. En segundo lugar, que dice: erguíos, o sea, estad firmes. Estar erguidos es caminar cual soldado camina cuando se le está supervisando. Estar firmes, erguidos, habla de una actitud espiritual en la que nosotros ahora mismo necesitamos estar viviendo nuestro mejor evangelio. Cristo pronto viene. No es el tiempo de estar con las rodillas paralizadas y con los brazos caídos, dice el escritor a los Hebreos. No es tiempo de andar caminando por sendas incorrectas, por sendas de injusticia, por sendas de pecado. Es tiempo de estar erguidos, o sea, listos para empezar el viaje más glorioso que nos espera, que es el viaje hacia la patria celestial, el viaje hacia las moradas eternas, el viaje hacia el lugar a donde está el Señor Jesús esperando para que le veamos cara a cara. Erguíos, o sea, listos para partir. Y luego dice el versículo 28: y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Levantad vuestra cabeza, es decir, poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Levantad vuestra cabeza, es decir, nuestros pensamientos sujetos a la palabra. Levantad vuestra cabeza, es decir, a la expectativa, velando y orando, dice la palabra del Señor, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de aparecer. Esas son las cosas que debo de hacer. Ahora, las cosas que debo de evitar. ¿Y qué cosas debo de evitar ante el retorno de Cristo Jesús? Dice que debo de evitar, el versículo 34, que mi corazón se cargue de glotonería y de embriaguez. Está hablando aquí el Señor Jesús de lo que tiempo después los filósofos le llamarían el famoso hedonismo, el famoso deleite por las cosas terrenales, el famoso interés y enfoque por la búsqueda del placer. Sabe, hermano, que en este tiempo uno esperaría que la gente doblegue su corazón al Señor, su alma al Señor, pero hoy la gente a simple vista uno puede ver que sigue pecando, uno puede ver que sigue embriagada de pecado. Y la Biblia nos llama a nosotros a evitar el estar pensando en los deleites de la carne, en los deleites temporales del pecado, a enamorarnos de este mundo y creer que nunca nos vamos a ir de este lugar. No, la Biblia dice que nosotros somos peregrinos en esta tierra, por lo que debemos nosotros ante esta situación empezarnos a enamorar de las cosas celestiales. Y luego dice: y de las preocupaciones de esta vida, y que venga de repente sobre vosotros aquel día. Yo sé que es tan natural tener preocupaciones, yo sé que es tan natural estar preocupado por tantas cosas, pero quiero invitarte a descansar en el hecho que nuestra redención está cerca, en el hecho de que nuestro Señor Jesús y su retorno están a la puerta. Ante el retorno del Señor Jesús,
hay tres cosas que yo debo de saber. Debo de saber que hay un auge de doctrinas falsas. Debo de saber que el Señor dijo de una anarquía de reino contra reino y nación contra nación. Debo de saber que las pestes que han venido azotando el mundo, y esta en particular, ya el Señor Jesús la había dicho y se está cumpliendo. Por lo que estas tres cosas, me dicen a mí que Cristo pronto viene. Pero también hay tres cosas que debo de hacer. En primer lugar, tengo que ver por mí mismo. Tengo que ponerme erguido delante de Dios. Y debo de levantar mi cabeza, porque el retorno de Cristo está a las puertas. Y hay dos cosas que debo de evitar: los placeres de este mundo y el materialismo. Porque de una u otra manera debo de saber que todo esto se quedará el día que Cristo venga, el día que Cristo aparezca, el día que Cristo retorne. Te motivo y te animo en este tiempo a esperar con ansias el pronto retorno de Cristo Jesús. Él puede aparecer en cualquier momento. Él está pronto a su venida. Él quiere ya que estemos con Él, firmes, levantada vuestra cabeza. Y tú que no le has conocido, conócele. Y tú que te has retirado, regresa, que hoy más que nunca nuestra redención está más cerca que el día en que creímos. Que la paz de Dios esté contigo y ministre tu corazón. Desde Asamblea de Dios Oreb, en el Progreso Jutiapa, en este día, el pastor Henry Chávez te bendice en el nombre de Jesús. Amén.